Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? En esta tarde lluviosa que por lo menos me está tocando a mí, espero que se pueda escuchar bien el video. Vamos a hacer la primera parte de esta clase toda con el texto de Clifford Geertz y el otro video que voy a subir va a ser de Rosanna Gruber. Vamos a hablar bien del concepto de cultura relacionado a el método por excelencia de la antropología, que es la etnografía. Tanto uno como el otro van a trabajar sobre lo mismo. Obviamente, Clifford Geertz es muy anterior a Rosanna Gruber, eh, pero están muy relacionados. Quiero hacer la lectura conjunta con ustedes, ir leyendo el texto a medida que voy explicándolo. Más vale no voy a leerlo todo completo, sino que voy a ir leyendo las partes resaltadas para poder explicarlas, porque yo entiendo que es un texto complicado para ustedes, que va a tener un montón de cosas que nunca vieron, que referencias a autores, a textos, a teorías que no entienden, conceptos complicados. En fin, yo me imagino que puede resultarles difícil, por eso justamente están estas clases para que acompañen la lectura con mis explicaciones. Obviamente tienen que leerlo completo porque hay cosas que yo no voy a estar diciendo y que a ustedes les va a servir. Bueno, Clifford Geertz era un antropólogo, no sé si ya murió, tal vez todavía existe y yo lo maté. Bueno, que en este momento del texto ya estaba bastante consagrado como antropólogo, ya había hecho mucho trabajo de campo en Asia principalmente y en ciertas partes de África. Y ya para el momento en el que escribe este libro, que es Descripción densa hacia una teoría interpretativa de la cultura, el libro se llama La interpretación de las culturas, lo escribió en 1973. Ya para este momento él estaba utilizando toda esa información de todo el trabajo de campo que había hecho en diferentes partes para poder sintetizar el concepto de cultura, explicar bien lo que significa para él y relacionarlo con su quehacer antropológico, es decir, con hacer etnografía. Él se agarra mucho de este concepto porque dice que se ha generado un montón de confusión alrededor de él, como ya habíamos hablado en otras clases. No se entiende muy bien qué es y esa falta de comprensión se notaba en ese momento dentro del campo antropológico y como vemos ahora en la actualidad, esa confusión sigue existiendo en la mayoría de nosotros. Entonces, bueno, él parte, como siempre hacemos, de construir y de criticar los conceptos tradicionales de cultura y agarra el concepto que todo el mundo amó, que es el de Edward Taylor, que yo ya les conté, que es ese concepto que empieza diciendo que la cultura es un todo sumamente complejo, donde ingresa el arte, la moral, las instituciones, la religión, bueno, como ya decimos, la cultura como un conjunto de cosas. Y que este concepto fue el que más popular se hizo y el que tenemos que empezar a desarmar porque no nos estaba sirviendo, en ese momento ya no nos estaba sirviendo. Y justamente porque Clifford Geertz dice que este concepto nos generó un pantano conceptual. Y toma el ejemplo de un libro de un antropólogo que se llamaba Kluckhorn, y que empieza a decir que la cultura se define como un montón de cosas diferentes pero muy abstractas, como por ejemplo el modo total de vida de un pueblo, el legado social que el individuo adquiere de su grupo, una manera de pensar, sentir y creer, una abstracción de la conducta, una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas, un depósito de saber almacenado, una serie de orientaciones estandarizadas, en fin, sigue y sigue. Todo es muy abstracto, pero la gente se quedó con eso. Y ojo, porque lo de Clifford Geertz a ustedes les va a parecer todavía más abstracto. ¿Por qué?
porque ya estamos acostumbrados a los conceptos que dicen que la cultura es el legado social que el individuo adquiere de un grupo. Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es ese legado social? Y la religión, su historia, sus costumbres, sus tradiciones, su arte, su folclore. Bueno, entonces estamos muy contentos con ese concepto y ya les dije, está genial para la mayoría de la gente porque no tiene que pensar en eso, pero nosotros tenemos que pensar en eso y tenemos que actuar con eso, tenemos que trabajar con eso y nos resulta muy limitante, como ya les dije antes y como Clifford Geertz refuerza también en este texto. Entonces, bueno, ¿qué es la cultura? Clifford Geertz instaura algo que se llama la antropología interpretativa. Bueno, no él solo, hay una serie de teóricos en la sociología, bueno, en otras ciencias sociales también, pero sobre todo en la lingüística, donde se hace esto que se llama el giro interpretativo o el giro lingüístico, que es uno de los cambios de paradigma dentro del posmodernismo. Y el giro lingüístico hace que pensemos más en los sentidos de lo que se hace y cómo se construyen esos sentidos. En vez de tratar a todas las construcciones sociales como cosas, se empieza a pensar en lo que se dice, cómo se dice, por qué se dice, quiénes lo dicen, para qué lo dicen. Porque esto que se dice, estos enunciados sociales, van dándole sentido a nuestras prácticas y al mismo tiempo las prácticas devienen o son producto de todo ese entramado simbólico. Entonces hay una relación entre lo que se hace y lo que se piensa que se hace y lo que nos decimos a nosotros mismos que hacemos y lo que le decimos a los demás. Entonces, el concepto de cultura que maneja Clifford Geertz es un concepto semiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que atiende al sentido, al significado. Y para atender al significado hay que empezar a prestarle atención a otro tipo de cuestiones y no simplemente clasificar lo que se hace en diferentes cajitas. Bueno, esto que están haciendo es religión, esto que están haciendo es economía, esto que están haciendo es política, porque todo eso está relacionado entre sí y porque adquiere diferentes sentidos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la época y de acuerdo a las intenciones de los involucrados. Entonces no es tan fácil, porque lo que en un momento se puede decir que es religión, en otro momento no, o cierto grupo lo puede ver como una práctica religiosa, pero para otro grupo, por ejemplo, es una práctica sectaria o una práctica bueno, como se dice, pagana, que no viene de la religión hegemónica, entonces se considera que es algo inmoral, algo que no debe ser. Bueno, entonces las interpretaciones acerca de esas prácticas son las que van construyendo nuestras relaciones con los demás. Por eso es que estamos hablando de antropología interpretativa. Clifford Geertz agarra entonces un concepto semiótico de la cultura de Max Weber, un sociólogo bueno, uno de los sociólogos clásicos de la sociología tradicional y al que le debemos mucho, no quiero ahondar en él. Y donde, bueno, Max Weber dice que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Entonces, las personas tejemos, ¿sí? Construimos relaciones sociales con determinado significado y estas las tejemos para nosotros mismos para darle sentido a nuestra existencia, a nuestra vida social. Entonces, Clifford Geertz va a decir que la cultura es esa urdimbre, ese tejido, ese texto, y que el análisis de la cultura no es una ciencia en busca de leyes, sino que es una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Nosotros intentamos comprender, no clasificar y determinar qué es y qué no es, qué se tiene y qué no se tiene. Intentamos comprender lo que ocurre, porque hay prácticas que para nosotros son extrañas o que tienen determinado sentido y para el otro va a tener un sentido diferente. Y necesitamos comprender esos diferentes sentidos que tiene una práctica para ver
la magnitud y la complejidad de las relaciones sociales. Vemos a la cultura entonces como una acción, como construcción de significado, construcción de redes simbólicas. Estoy tratando de decirlo de la manera más simple posible, pero si ustedes están buscando una definición de cultura, esto sería lo más cercano. La antropología está metida adentro de la cultura, no observa desde afuera la cultura y la describe, porque la antropología está hecha por gente que también hace interpretaciones y también le da sentido a las cosas. Entonces las teorías antropológicas, a su vez, son interpretaciones acerca de lo que otros hacen. La interpretación del antropólogo que hizo a partir de todo lo que estudió, de todas sus experiencias, de toda su vida individual y su vida social, va a hablar con la gente, se pone a reflexionar sobre lo que ocurre y escribe interpretaciones. Y esas interpretaciones se convierten en parte de la ciencia antropológica, que es parte de la cultura. Entonces, nosotros no miramos desde afuera nada, y un gestor cultural tampoco mira desde afuera nada. Está metido, está inserto dentro de estas redes de significación y contribuimos también a la construcción de esos sentidos. Por lo tanto, lo que hace un antropólogo y lo que van a tener que hacer ustedes es un trabajo interno de participación e interpretación. Y no se puede hacer por separado. No podemos flotar invisibles como si nadie nos viera y escribir todo y convertir toda la información en datos objetivos, porque no existe tal cosa. Las interpretaciones son siempre desde el punto de vista del actor. Y esto es muy importante, porque también cuando ustedes vayan a hacer sus descripciones, se van a dar cuenta desde qué lugar están describiendo. Y van a tener que elegir también desde dónde posicionarse y estar bien conscientes y tener esta idea bien explícita de dónde se están posicionando y cuáles son los sentidos y las interpretaciones que se derivan de ese posicionamiento. Disculpen que parezca todavía un poco muy complejo, ¿sí? Voy a tratar de desarmarlo y por eso, por favor, necesito que por lo menos miren las clases o lean algo para poder hablar de esto el jueves, porque si no, yo solamente estoy intuyendo que ustedes comprenden, pero no lo sé realmente. Es en la interacción social donde uno se da cuenta de los sentidos que maneja el otro. Entonces, es una ciencia, la antropología, que se lleva a cabo si uno desea comprender, ¿sí? Y si deseamos comprender, tenemos que prestarle atención a lo que hacen los que practican esas construcciones sociales. Hay una relación entre el hacer y el interpretar. Y esa interpretación te da la comprensión. Entonces, no podemos comprender en el vacío. Otra de las cuestiones. Nosotros creemos, esto no lo dice Clifford Geertz, lo voy a decir yo. Creemos que comprendemos algo porque tenemos mucha información acerca de esa cosa y esto es lo que nos da la cultura. Nos da códigos y nos da información que la recolectamos o la vamos adquiriendo en nuestra vida diaria sobre la vida de los otros, sobre cómo deberíamos pensar nuestra propia vida, y toda esa información se convierte en representaciones sociales acerca de las cosas, en estereotipos y en prejuicios. Entonces nosotros creemos que sabemos acerca de las cosas sin siquiera haberlas observado de primera mano, sin siquiera haber hablado con la gente que lo hace, solamente teniendo una descripción superficial de esa cosa. Entonces debemos profundizar nuestra comprensión, porque si no, simplemente nos vamos a estar guiando por nuestros preconceptos, nuestras concepciones previas al hecho. Y esto es algo que ustedes van a tener que hacer antes de ir a observar
el evento que vamos a observar todos juntos y obviamente el evento que van a observar ustedes en particular para el trabajo final. Antes de ir a observarlo, antes de ir a participar, antes de hacer las entrevistas, de conversar con los miembros o con los espectadores, o depende cómo ustedes vayan a encarar ese trabajo, van a tener que ser realmente honestos con ustedes mismos y escribir qué es lo que creen de ese evento antes de haberlo presenciado. ¿Qué es lo que creen que va a hacer? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo creen que se van a sentir ustedes? ¿Cómo creen que se van a sentir los demás? ¿Qué creen que va a ocurrir? Porque uno ya tiene ideas previas y muchas de esas ideas previas se construyeron gracias a que conocemos ese tipo de eventos, pero otras están basadas netamente en prejuicios. Y tenemos que poder reconocer eso, porque después tenemos que hacer una comparación explícita entre esa interpretación previa que hicimos del hecho y nuestra interpretación en el momento de presenciarlo, de estar ahí. Y el estar ahí te da información valiosa, legítima, que no se lo va a dar cualquiera. Pero cualquiera puede hacer una crítica de un evento. Después de haber estado ahí, describe lo que pasó y hace una crítica. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre esa, digamos, crítica, esa opinión que puede tener cualquier espectador y lo que van a hacer ustedes como gestores culturales o lo que haría un antropólogo? Tiene que ver con todo ese trabajo previo intelectual de reflexión y de evaluación consciente acerca de nuestras representaciones, poniéndolas sobre la mesa y entendiendo cuáles son los sentidos que les damos a las cosas, para poder hacer una relación entre esos sentidos que tenemos nosotros y aquellas interpretaciones que le dan los demás y por qué los demás lo interpretan de esa manera. Ahora, cuando veamos los ejemplos, les va a quedar tal vez un poco más claro. Hay ejemplos que no voy a trabajar y les voy a dar del texto porque es muy largo y bueno, nada, no tiene sentido que yo lo dé. Entonces, todo este trabajo, todo este esfuerzo intelectual que se hace durante la etnografía, Clifford Geertz va a llamarle descripción densa. Bueno, en realidad él no lo dice, sino que lo dice otro autor y él lo toma prestado al concepto. Descripción densa. Y hay una diferencia entre la descripción densa y una descripción superficial de las cosas. El ejemplo clásico que da Clifford Geertz y se da en todas las materias de antropología es el ejemplo del guiño del ojo. ¿Cuál sería la descripción superficial de guiñar un ojo? Es la contracción del párpado de un ojo. Abrir y cerrar el párpado. Eso es una descripción. Ahora, ¿por qué le decimos guiño en vez de contracción del párpado? Bueno, porque hay un sentido en esa práctica. Y esa práctica depende de quién lo haga, la intención que tenga, para quién lo hace y dónde está esa persona, va a tener un sentido diferente y se va a interpretar de forma diferente. Vamos a leerlo para que quede. Dice, consideremos el caso de dos muchachos que contraen rápidamente el párpado del ojo derecho. En uno de ellos, el movimiento es un tic involuntario. En el otro, una guiñada de conspiración dirigida a un amigo. Es decir, uno de ellos tiene un tic, que no puede dejar de guiñar el ojo por un tic. El otro interpretó que le estaba guiñando el ojo, no que tenía un tic, sino que se lo estaba guiñando. ¿Y qué considera que es ese guiño en los términos de su propia cultura, en los códigos sociales que mantienen? Y como si fuera una especie de secreto que mantenemos los dos, ¿no? Que no le estamos diciendo a nadie, que, bueno, acá dice, le están como conspirando juntos. Entonces hay una práctica, que es el guiño del ojo, y allá tenemos una interpretación de ese guiño. En uno de ellos el movimiento es un tic involuntario, en el otro una guiñada de conspiración dirigida a un amigo. Los dos movimientos, como movimientos, son idénticos, vistos desde una cámara fotográfica. Observados fenomenológicamente, no podría decirse cuál es el tic y cuál es la señal, ni si ambos son una cosa o la otra.
Sin embargo, a pesar de que la diferencia no puede ser fotografiada, la diferencia entre un tic y un guiño es enorme, como sabe quien haya tenido la desgracia de haber tomado el primero por el segundo. Es decir, si nos confundimos y creímos que alguien nos estaba guiñando el ojo y no nos estaba guiñando, simplemente tenía un tic, esa confusión ya conlleva una interpretación extra, ¿sí? Entonces se van sumando interpretaciones sobre un hecho y esas interpretaciones se van relacionando entre sí. El que guiña el ojo está comunicando algo y comunicándolo de una manera bien precisa y especial. Y puede tener diferentes significados. Puede estar haciéndolo deliberadamente, puedo hacérselo a alguien en particular para transmitir un mensaje en particular y de conformidad con un código socialmente establecido, sin conocimiento del resto de los circunstantes, o sea, en secreto. El guiñador hizo dos cosas, contraer su ojo y hacer una señal, mientras que el que exhibió el tic hizo solo una, contrajo el párpado. ¿Cuál es la diferencia? El que mira desde afuera, ¿cómo sabe la diferencia? Son todos esos códigos sociales que tenemos internalizados y que compartimos con el otro, lo que hace la diferencia entre una práctica involuntaria y un guiño y un gesto. Son todos esos sentidos. Eso es la cultura. Entonces dice, una pizca de conducta, una pizca de cultura y voilà, tenemos un gesto. Pero esto es solo el comienzo. Supongamos, continúa diciendo el autor, que haya un tercer muchacho quien para divertir maliciosamente a sus camaradas remeda la guiñada del primer muchacho y lo hace torpemente. O sea, se están burlando de ellos dos. Hay un tercer muchacho que los mira de lejos, ven que uno tuvo un tic y el otro le guiñó el ojo, y entonces con sus amigos se pone a burlarse y a imitarlos, y se pone a guiñar el ojo. Ahí hay otro guiño, con un mensaje diferente. Entonces se dan cuenta, ya tenemos 3 guiños que se ven completamente iguales y tienen sentidos diferentes. ¿Qué hace el antropólogo acá? El antropólogo tiene que registrar todos estos sentidos, pero basándose en el hecho. No podemos de antemano ya interpretar qué es el guiño. Tenemos que comprender por qué. Es más, puede seguir acá y dice, se puede ir más lejos. Puede estar el chico practicando en el espejo el guiño para ver si le sale bien, para ver si realmente puede burlarse, ¿no?, de antemano, ¿no? Y entonces se pone a practicar a ver si le sale guiñar el ojo. Esa práctica frente al espejo es un mensaje que se está dando a sí mismo y que está respondiendo a necesidades sociales. Y así podemos seguir. Entonces, las complejidades son posibles y prácticamente no tienen fin. Pero la cuestión es que la diferencia entre lo que se llama descripción superficial de lo que está haciendo el que ensaya ante el espejo, es decir, contrayendo rápidamente el ojo, y la descripción densa de lo que está haciendo, o sea, burlándose o tratando de darle una señal a un amigo o simplemente un tic, esta diferencia define el objeto de la etnografía. La etnografía es una jerarquía estratificada de estructuras significativas atendiendo a las cuales se producen y se perciben y se interpretan todas estas prácticas sociales. Es una definición re complicada. ¿Qué hablamos? Una jerarquía estratificada de estructuras significativas. Bueno, muchas palabras. ¿Pero qué quiere decir? Que hay diferentes niveles de interpretación. Y esos diferentes niveles de interpretación, hay interpretaciones que van a ser más superficiales y otras que van a ser más profundas. ¿Y qué define esa profundidad? Bueno, toda esa elaboración y todo ese trabajo intelectual que hace el quien interpreta. Porque cuanto más interpretaciones logra ver, más profundo es. Voy a ponerles otro ejemplo. Un ejemplo que viene directamente del mundo de los estudiantes de la gestión cultural. Años anteriores, unos alumnos me estaban contando que habían organizado un evento, algo que se hacía prepandemia. Los chicos de primer año estaban, digamos, obligados para la materia de práctica a organizar un evento
normalmente adentro del instituto, pero también podría ser en otro lugar. Y esto era parte de las prácticas profesionalizantes. En este evento hubo, desde cierta perspectiva, ciertos errores, pero desde otra perspectiva fue un éxito. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que el evento se trataba de un espectáculo en un lugar que tenía un cupo limitado. Resulta que no supieron manejar bien el tema del cupo y llegó más gente de la que podía entrar. Se suponía que en ese evento todos tenían que estar cómodamente sentados mientras miraban el espectáculo, pero empezó a aparecer gente que obviamente dejaron entrar y esa gente se quedó parada. La experiencia de la gente que estaba sentada cómodamente en la mesa porque ya había reservado para el evento fue diferente a la experiencia que tuvieron los espectadores. Entonces, los espectadores parados. Entonces acá tenemos, por empezar, dos interpretaciones básicas. La percepción de los espectadores sentados y la percepción de los espectadores parados. Ahora, simplemente nos podríamos quedar con eso. Pero hay otras interpretaciones. La percepción de los organizadores, que en este caso son los organizadores, los alumnos de primer año de gestión cultural, que ya están pensando, están reflexionando acerca de estas cosas y a ellos les hizo ruido que en el evento hubiera ocurrido eso. Para ellos fue un emergente que no tenían previsto y que en el futuro tenían que prestarle atención porque había sido un error. No podían permitir que los espectadores tuvieron una mala experiencia. Entonces se pusieron en el lugar del espectador y intentaron ver qué sentidos le daba al espectador ese espectáculo. ¿Qué interpretación podría llegar a construir los espectadores sentados y los espectadores parados? Ahí los organizadores están intentando hacer una descripción densa. Y tenemos entonces otra interpretación más. ¿De quién? Del profesor. Cuando los alumnos le dicen esta cuestión, le hablan de lo que ocurrió en el evento, el profesor dijo, pero si el evento fue un éxito, porque quiere decir que hubo un montón de gente que fue y él tenía miedo de que en realidad no fuera nadie. Estamos viendo acá el punto de vista del profesor que interpreta a la gente parada como un éxito. Es decir, vino tanta gente que no teníamos lugar. Excedieron nuestras expectativas. En vez de preocuparse por la experiencia de los espectadores, se estaba preocupando por si se iba a lograr tener un evento de acuerdo a sus creencias previas. Y entonces, ¿cuál creen que es la siguiente interpretación que aparece acá? La mía. Después de escuchar toda esta anécdota, yo, como antropóloga, pero también como persona común y corriente que escucha una anécdota, genera una interpretación relacionando todas estas interpretaciones, las de los espectadores, las de los organizadores, las del profesor, las relaciono entre sí y construyo una interpretación más densa todavía, más compleja, más profunda de todas estas relaciones que van y vienen con diferentes formas de ver lo mismo. Esto es la interpretación densa. Y yo lo puedo hacer desde una perspectiva científica, utilizando todas las herramientas antropológicas que tengo, pero también desde un lugar de persona común que interpreta sucesos. Desde mi lugar de antropóloga, sería como mi obligación, por lo menos, tener ese esfuerzo intelectual de relacionar todas esas interpretaciones y construir explicaciones para dar comprensión. ¿Y esa comprensión para qué? Para que les sea útil, en este caso a ustedes, como herramienta de análisis de sus propias prácticas. Entonces nuestro objetivo finalmente es la comprensión, porque tenemos muchos sentidos ocultos, sentidos que no les habíamos prestado atención, sentidos de diferentes grupos que son distintivos, particulares, y que muchas veces
van a ser conflictivos entre sí, contradictorios. Unos no se van a entender con los otros. Y yo no me puedo poner del lado de nadie, sino que yo tengo que comprender la relación entre ambos y tener una interpretación superadora que me haga entender mejor por qué existió esa contradicción o ese conflicto y proponer soluciones a eso. Por lo tanto, nuestra tarea es interpretativa y comprensiva, para después ir a la acción. Partimos de la acción, o sea, de eventos concretos, de hechos, de relaciones concretas, para ir a la acción. Y en el medio tenemos la acción interpretativa. Por lo tanto, la cultura siempre es eso, es una relación entre interpretaciones y estamos inmersos adentro de esas construcciones culturales. Lo que vamos a hacer nosotros también es parte de la cultura. Ya sé que por ahí es un poquito más complicado. Vamos a seguir con el texto un poco más, para que se les vaya aclarando de a poco. Después, Clifford Geertz hace todo un ejemplo bastante complejo acerca de un hecho que ocurrió en la región de Marmulla, en medio de las montañas. Hay un judío donde van los bereberes y le quieren robar, y entonces después el judío quiere ir a vengarse, quiere robar unas ovejas. Pero los franceses que están dominando esa región no entienden que está intentando cobrarse su retribución por el robo y lo encarcelan. Finalmente, medio como que comprenden que fue un error y lo liberan, pero el comerciante judío queda sin su retribución. Bueno, va a hablar con el jeque de los bereberes. Hay toda una relación entre una interpretación judía, la interpretación de los bereberes y la interpretación de los colonos franceses. Que una mezcla tremenda. Leanlo con tranquilidad, porque esto es la forma compleja de ver la realidad. Uno se puede quedar con una sola interpretación, elegir la de una de ellos y creer que la realidad es mucho más sencilla. Pero la cultura tiene que ver con ese entramado de significados y cómo se relacionan las personas entre sí, cómo actúan, qué conductas tienen, cómo piensan y por qué, de acuerdo a significados, a sentidos socialmente construidos. Lean tranquilos ese ejemplo. Y entonces, dice, una buena idea de cuántas cosas entran en la descripción etnográfica, aún del tipo más elemental, da una idea de cuán extraordinariamente densa es tal descripción. Lo que nosotros llamamos nuestros datos son realmente interpretaciones de otras personas sobre lo que ellas y sus compatriotas piensan y sienten. Hacemos interpretaciones sobre las interpretaciones. ¿Ok? El análisis consiste, pues, en desentrañar esas estructuras de significación, porque nos resulta mucho más fácil pensar la cultura como un conjunto de cosas que no se relacionan entre sí, que parecen que es una caja donde solamente le ponemos diferentes adjetivos. No, no es eso. Hay un montón de prácticas que nosotros no entendemos el sentido porque no sabemos de qué forma se están interpretando o por qué. Y cuanto más encerrados estamos en nuestra burbuja, creemos que todo el mundo piensa de la misma manera que nosotros. Cuando practicamos activamente la descripción densa, podemos comprender la heterogeneidad de nuestro pensamiento, de nuestra acción y la diversidad que realmente es la cultura. Ahora se habla de diversidad cultural. Bueno, ya les dije, para un antropólogo hablar de diversidad cultural es como decir lo mismo, es redundante. La cultura es diversidad. No puede haber cultura sin diversidad, porque significa la relación entre diferentes personas con códigos y con significados diferentes. Y en esa relación se dan prácticas que tienen diferentes interpretaciones. Y todas esas interpretaciones, todos esos discursos sociales,
también forman parte de lo que es nuestra cultura. No solamente lo que se hace o cómo se hace, sino lo que se dice que se hace y por qué se dice. Eso es lo que Clifford Geertz le llama enunciados sociales. Y la relación entre todo eso que se dice construye representaciones sociales. Esas representaciones sociales están en el fondo de nuestro sentido común. Es mucho más importante de lo que creemos. La etnografía, entonces, es hacer descripción densa. Dice, lo que en realidad encara el etnógrafo es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera para captarlas primero y para explicarlas después. ¿Por qué esto de captarlas primero y explicarlas después? Simple, porque todavía cuando las estamos captando no conocemos todas las interpretaciones y todos los sentidos de lo que estamos captando. Por eso cuando ustedes vayan a hacer las descripciones y vayan a registrar el evento, van a tener que registrar un montón de cosas que tal vez ustedes crean que son irrelevantes. Regístrenlas igual. Primero necesitamos captarlas y después comprender sus sentidos. Muchas de esas cuestiones van a empezar a tener sentido cuando hagan entrevistas después o cuando lo empiecen a relacionar con otras cosas, pero necesitan tiempo, necesitan que todo ese esfuerzo intelectual que hagan sobre sus descripciones dé fruto. Cuando dan fruto es que hacemos ese análisis descriptivo o hacemos descripción densa. Y eso va a ser lo valioso de su trabajo. No solo que vayan al evento y digan lo que fue o qué opinión tienen. Y después van a tener que poder relevar todas esas interpretaciones y dar un sentido a lo que ocurrió. Ese sentido va a tener que estar relacionado con su profesión de gestión cultural. No es que se van a tener que esforzar en que eso tenga relación. Van a ver que tiene relación sí o sí. Sí se van a tener que esforzar en verlo. Las relaciones existen. Lo que es difícil es verlas. Por eso tenemos que esforzarnos primero en salir de la comodidad de nuestras interpretaciones previas hacia la imaginación para lograr interpretaciones más complejas, más precisas, más reales de lo que realmente está ocurriendo. Clifford Geertz dice, la cultura es ese documento activo que es público. La cultura no ocurre en la mente de los individuos, ocurre en la interacción de los individuos. No ocurre ni en el mundo concreto, o sea, no es el baile, ni pensar en el baile. O sea, no es la acción de bailar, ni el concepto de bailar. Es la relación entre lo que yo creo que es, el otro cree que es, y lo que hacemos con nuestras creencias. ¿Ven? No se puede pensar por separado, porque todas esas ideas son contradictorias. ¿Sí? Los miembros de un grupo van a pensar eso de una forma diferente a otro grupo e individualmente vamos a tener ideas o interpretaciones diferentes. Y esas relaciones que son en sí mismas contradictorias, complejas, conflictivas, deben serlo, siempre van a ser así, la diversidad es así, si no sería pura homogeneidad, todos pensaríamos lo mismo, todos haríamos las cosas de la misma forma, no existiría la cultura en la homogeneidad, solamente existe en la diversidad y en la interacción. Y por eso es que lo que registramos es esa diversidad y esa interacción, esa multiplicidad de interpretaciones, no lo que parece fijo, lo que parece ya dado, lo que siempre fue así y debería serlo. Ya sabemos esto de la idea de la protección cultural. Si creemos que algo siempre debe permanecer igual, entonces cuando vemos que el cambio aparece, sentimos que ese cambio es una amenaza y que debemos proteger como salvar una especie en extinción. De hecho, muchas veces en el pasado, antropólogos creían que lo que debían hacer es, en sus palabras, operaciones de salvataje, que debían rescatar y documentar todas esas culturas antes de que la gente muriera, porque lo que le importaba eran los datos. ¿Por qué esa gente estaba muriendo? Porque eran parte de un proceso de colonización donde los colonizadores estaban matándolos.
En vez del antropólogo darse cuenta de esa relación que estaba ocurriendo, lo que decían es, lo que me importa son estos datos puros, como si existieran los datos puros. Y voy a escribir cómo eran los bailes antes de que estos bailes sean prohibidos. Voy a escribir cómo hablaban antes de que aprendan otro idioma. Y así, en vez de registrar, además de eso, que también está bueno registrarlo, registrar también esas relaciones que se iban dando y cómo iba cambiando. Porque nadie lo estaba viendo a eso. Alguien tiene que verlo. Alguien tiene que darle sentido y comprender lo que estaba ocurriendo. Y entonces no, estaban muy ocupados, muy a salvo en su idea fija de lo que era la cultura, sin importarle lo que le pasaba a la gente. Entonces, mientras ellos registraban lo último que creían que quedaba, esas personas iban transformando su cultura. Y no quiero decir que no tenga que existir la protección de toda esa información. Debe existir, pero relacionado con los contextos en los que se está dando. No es tarea fácil, pero otra vez, están los profesionales para eso. No le estamos pidiendo esa tarea a cualquier persona, se lo estamos pidiendo a profesionales expertos, especializados en el tratamiento de la cultura. Por lo tanto, son empresas complejas, pero que tienen que tener gente a la altura de esas empresas, ¿sí? Bueno, dice, una vez que la conducta humana es vista como acción simbólica, acción que, lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la escritura o el sonido en la música, significan algo. Una vez que entendemos que la cultura humana es vista como acción simbólica, pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada o una estructura en la mente, o hasta las dos cosas juntas mezcladas. No nos interesa saber. Bueno, sí nos interesa, pero ya no importa si es algo que ocurre solamente o algo que pensamos solamente. Es acción simbólica, o sea, la relación entre esas dos cosas. Bueno, el resto del texto también ustedes tengan cuidado porque Clifford Geertz presenta conceptos que los utiliza para reflexionar sobre ellos y criticarlos. No es la forma en la que él realmente piensa. Da muchos ejemplos, pero creo que lo básico es lo que acabo de decir. Las construcciones de significados son públicos, son colectivos. No puede haber significado individual completamente subjetivo, ¿sí? No existe tal cosa. Todas las construcciones de significado o de sentido que le damos a las prácticas son sociales, son públicas. Por lo tanto, se van manipulando, se van modificando, se van transformando, porque el ida y vuelta entre diferentes grupos, entre diferentes personas, es así, necesariamente ocurre así. Tiene que pensar en esa fluidez y entonces en relevar todas esas diferentes interpretaciones. Bueno, creo que, bueno, otra de las cosas que está diciendo y que me parece interesante es que tenemos que pensar en ver las cosas desde el punto de vista del actor. Cuando dice del actor, es que nosotros cuando escribimos una interpretación, como si fuera una novela, nos enfocamos desde el punto de vista de alguien. En primer lugar, el punto de vista es el nuestro. Nosotros somos el actor principal. Es desde nuestro punto de vista que estamos viendo todo lo demás. Tenemos que tener muy en claro eso. Nosotros no podemos hablar por los demás, ¿sí? Es nuestra propia interpretación, es lo que nosotros estamos diciendo. A pesar de que estamos diciendo que el otro dijo tal cosa, somos nosotros diciendo que el otro dijo tal cosa. Entonces, Clifford Geertz dice, es mucho más fácil hacer que uno habla por el otro que de hecho hablar con el otro. Tenemos que lograr esa conversación, porque en la conversación, en el hablar con el otro, es donde se ponen frente a frente interpretaciones diferentes ante el mundo y en ese frente a frente se construye esa relación social. El hablar con el otro también es reconstruir esa forma de hacer cultura. Por eso cuando ustedes hagan entrevistas, ustedes no tienen que estar pensando en, bueno, a ver qué información me está dando y tratando de relevar el dato. No.
intenten construir una relación con esa persona para ver cómo interpreta el mundo esa persona. ¿Qué piensa sobre las cosas? ¿Por qué hace lo que hace? Tenemos que lograr leer sus interpretaciones y de esa lectura de lo que ellos dicen, construir nuestras propias interpretaciones. Como es una ida y vuelta, se supone que es más profundo lo que nosotros estamos haciendo. Es muy peligroso cuando hay gente que cree que sabe acerca de la otra cultura y se pone en el lugar de hablar por el otro. Cuando dice, por ejemplo, es que los otros no tienen voz y entonces yo hablo por ellos. No, no se confundan. Todos tienen voz y todos generan interpretaciones sobre lo que hacen. En todo caso, lo que tenemos que hacer es construir altavoces, pero no podemos hablar por los demás. Solo podemos hablar desde nuestro punto de vista. Podemos construir nuestra propia interpretación tratando de comprender el punto de vista de un actor en particular. Por ejemplo, yo voy a realizar una interpretación de una obra teatral teniendo en cuenta a los espectadores, o teniendo en cuenta a los organizadores, o teniendo en cuenta a las actrices y los actores. Entonces, yo sé que estoy construyendo una interpretación propia mía, pero el foco de mi interpretación va a ser la interpretación de alguno de estos agentes sociales. Así que hay una interacción entre interpretaciones ahí. Yo sé que es complicado, yo se lo dije como 20 veces eso, pero tengan paciencia, porque cuando vayamos viendo muy concretamente cada ejemplo, se van a dar cuenta de esto. Ahora, tienen que ustedes ponerse las pilas con la teoría para poder lograr hacer interpretaciones densas con validez analítica, porque si no queda en una mera opinión. A mí me pareció tal cosa, yo interpreté tal cosa. No tiene que quedarlos como una mera opinión, tiene que estar legitimado, tiene que estar validado como análisis, porque así también ustedes van a lograr ejercitar ese esfuerzo intelectual que van a tener que utilizar el resto de sus días como gestores culturales de manera automática. Pero tiene que poder elevar sus interpretaciones más allá de las opiniones. Tienen que convertirlo en análisis, en evaluaciones, en reflexiones. Bueno, hasta acá con Clifford Geertz. Lo leen con mucho cuidado porque es uno de los pilares del trabajo que ustedes van a tener que hacer. Bueno, bueno, también escuchen este video las veces que necesiten para preguntarme por ejemplos concretos. Ustedes vayan leyéndolo para traer sus propios ejemplos, ¿sí? Y preguntarme si, bueno, es válida esta interpretación o no, por qué, cómo la estamos construyendo. Todo esto lo van a tener que hacer ustedes en el trabajo, lo van a tener que llevar a la práctica, van a tener que hacer etnografía, van a tener que hacer descripción densa, van a tener que comprender esto. El siguiente video va a tratarse de Rosanna Huber y también es complicado. También voy a agarrar elementos de forma muy por encimita, no me voy a ir al análisis profundo del texto. Sin embargo, bueno, hay que leerlo y hay que ver. Yo después les digo bien, porque no estoy segura si el archivo que les di son todo el libro o solamente es un artículo. Cuando suba el siguiente video, entonces les voy a decir. Bueno, ahí está acá con esta parte. Por favor, tómense el trabajo de leer y de mirar el siguiente video.